cooperativas estarían en la posibilidad de emitir bonos. Bonos, sí. Y ellos actualmente, tanto las cooperativas como las de cualquier otra entidad financiera, precisamente hacen el proceso de intermediación financiera, que es captar recursos normales, ¿verdad?, de los diferentes inversionistas cuando llegan a hacer depósitos a plazo o a depositar en cuentas de ahorro y cosas de ese tipo, de esa naturaleza, y con ese dinero prestan, hacen préstamos, ¿verdad? Eso se conoce como el proceso de intermediación. Por eso es que incluso cuando ustedes observan un estado de resultados de una entidad financiera, tiene sus similitudes con una comercial. Los ingresos en una comercial pues será el ingreso por la venta de productos o servicios. En una entidad financiera será el ingreso por los intereses que genera la cartera activa, entendiéndose los préstamos que esas entidades hacen. Porque incluso las inversiones se consideran otros ingresos, ¿ok? Los ingresos que provienen de las inversiones que la entidad financiera tiene se consideran otros ingresos porque la naturaleza de una entidad financiera no es, su principal función no es hacer inversiones. Las inversiones se hacen para administrar el dinero que mantienen y porque la idea es ganarle algún tipo de rentabilidad mientras se coloca, porque el verdadero objetivo, o el verdadero no, el objetivo principal que tienen es hacer préstamos, ¿ok? Como ya lo vimos o lo hemos comentado en algunas de las otras sesiones, ¿ok? En esa estructura, realmente no importa si la empresa es grande o es pequeña, ¿ok? Cuando hablamos de estructura de capital, recordemos, punto número 1, estamos hablando de financiamiento de largo plazo, ¿ok? ¿Cuál es el tiempo que podríamos decir que es un largo plazo? Bueno, el tema de corto, mediano y largo plazo no está determinado en ningún, como para decir, este tiempo es corto, este otro tiempo es mediano y este otro tiempo es largo. No, no lo está. Porque incluso para algunas empresas el año puede ser un tema de mediano plazo, para otras podría ser el corto y hasta algunas podría ser el largo, dependiendo de la naturaleza del negocio. Lo común es que un año todavía sea corto plazo, unos 2 años un mediano plazo y ya unos 5 o más años un largo plazo. Volviendo a contextualizarnos en el mercado nuestro, las emisiones, quitándolas de gobierno, que hacen las entidades o algunas empresas, no superan los 5 años y alguna que otra, si acaso 10 años, ¿verdad? Que es así como lo máximo. Pero estamos hablando de financiamiento de largo plazo. Y eso es importante porque les decía en otra sesión que aquí el tema del corto plazo que se analiza en otras, en Administración Financiera 1, no lo vamos a considerar, pero no podemos dejar de revisar las partidas que están en el activo circulante cuando estemos haciendo un análisis, porque ahí está lo que corresponde a la porción circulante de la deuda de largo plazo. Entonces, está clasificada ahí por un asunto de gestión financiera y se debe considerar dentro del análisis que estamos haciendo de estructura de capital. Por eso es que es sumamente importante conocer bien la conformación de un balance a efectos de poder decir de dónde tomo la información, ¿ok? Porque no solo irme a la parte del pasivo de largo plazo, por decirlo de alguna forma. Debo considerar lo que está en el corto plazo, pero que corresponde al largo, ¿verdad? Lo que se conoce como la porción circulante. Igual también hablábamos sobre el tema de la deuda subordinada, que es una deuda que está en el patrimonio, ¿ok? Pero son deudas de largo plazo. Por otro lado también, o en línea con esto mismo que estamos hablando de financiamiento, las empresas buscan alternativas, ya lo hemos visto, ¿verdad? Buscan alternativas de financiamiento por préstamos, por emisiones, por algún otro tipo de aportes, ¿verdad? Y entonces aquí es donde pueden surgir algunas alternativas de financiamiento, como lo que pueden ser o se conocen como inversionistas ángeles, ¿verdad? Que son a veces inversionistas individuales, ¿verdad? Que tienen pues un poder adquisitivo importante y compran acciones. En el fondo es una emisión de acciones, claro, es una emisión de acciones y ahí entonces tampoco es que estamos considerando esto como una nueva
fuente, ¿verdad? No es que se le emite otro tipo, no, también se le emite acciones. Se le conoce como alternativa en función de que no es la colocación tradicional, ¿verdad? De salir al mercado donde participan muchos, sino que a veces es una negociación privada, en algunos casos hasta privada, totalmente confidencial, con algún inversionista nada más, y ese es el que dice, pues yo compro esa cantidad de acciones, sáquenla y yo mismo me la dejo, ¿verdad? Con algunas condiciones y demás, ¿ok? Está el tema también de capital de riesgo. Yo les comentaba en una sesión que incluso aquí a nivel local sí existe, por ejemplo, fondos de inversión de capital de riesgo, ¿ok? Que pueden ser precisamente un fondo de inversión. Ustedes saben, es un grupo de inversionistas, ¿verdad? Que colocan dinero en una figura que se llama fondo de inversión y es entonces ese fondo puede comprar acciones. Aquí no se ha potenciado mucho, pero existe la figura, está normalizada y legalizada, ¿verdad? Entonces pueden encontrar información sobre fondos de inversión de capital de riesgo en la página de la Sujeval, ¿ok? En la misma página de la Bolsa Nacional de Valores. En otros países, en otras plazas bursátiles, pues sí es muy común el uso de fondos de inversión de capital de riesgos, pero es una alternativa también, ¿verdad? Que existe por ahí. Bueno, esto va en la misma línea de capital de riesgo, ¿verdad? Entonces, pues obviamente ellos llegan y colocan ahí su dinero, ¿verdad? Y saben que puede perderse. Eso es algo, pues en cualquier negocio, en cualquier operación en bolsa, la posibilidad de perderlo es alto o no alto, sino que debe ser una opción. Entrar a bolsa y pensar que solo se va a ganar es definitivamente un error. Que eso no se interprete como que uno va a entrar y no, y si pierdo, pierdo. No. Se hacen todos los esfuerzos para no perder y se toma y se analiza toda la información como para poder tomar la mejor decisión. Pero existen movimientos en el mercado de tantos participantes que podrían incluso en algún momento traer al traste una inversión y terminar uno perdiendo, ¿ok? Aunque uno no haga ningún movimiento. Ejemplos, muchos. Yo les puedo comentar de algunos, por ejemplo, en la crisis del 2008, bueno, muchos sufrieron por ese lado, ¿verdad? Y cayeron acciones y cayeron otro poco de gente ahí con inversiones y aunque usted tenía bien sus posiciones y demás, pero se vio afectado por un elemento totalmente externo. Crisis aquí locales, Costa Rica propiamente, 2004, crisis de los fondos de inversión, donde se perdió mucho dinero por algunas personas, y fue porque alguien salió a vender unos títulos al mercado internacional y los vendió a un precio totalmente incorrecto, con el objetivo claro de deshacerse de ellos rápidamente, y eso generó una crisis, ¿ok? Porque entonces afectó carteras de fondos de pensiones y esas carteras empezaron a perder y al empezar a perder intentaron salir a vender y eso generó, insisto, una reacción en cadena a tal nivel que pues hubo una crisis que duró pues su rato, ¿verdad? Cuando digo su rato es porque aquí nosotros ya 6 meses con un tema así, ya es profundo, ¿verdad? Y se perdió dinero de muchas carteras. En fondos de inversión, por ejemplo, hubo gente que llegó y había aportado 100, para que ustedes tengan una idea, un ejemplo sencillo, había aportado 100 y cuando llegó a pedir su inversión, le dicen, usted no se ha ganado nada y de los 100 que usted aportó, tome 50. ¿Ok? Entonces, no solo dejó de ganarse un rendimiento, una tasa, un interés, sino que del capital que había aportado, ¿no?, perdió una parte de ese capital, ¿verdad? Entonces, y hubo casos en los cuales pues fue hasta más, ¿verdad? Aquí estoy hablando de un 50%. Perdón, y eventualmente pues fue en otros casos un 70, un 80, y pues de ahí diferentes porcentajes, ¿ok? Entonces, eso es parte del capital de riesgo, por eso el nombre, ¿verdad? Por eso el nombre y por ahí que se puede perder bastante. Otro tipo de inversionistas, un poco aquí, alguien, ¿recuerdan la semana
la sesión anterior que hablábamos de los inversionistas institucionales. Ejemplos, ven, aquí tienen ejemplos de inversionistas institucionales. Tenemos fondos de pensiones, compañías de seguros, fundaciones, porque son inversionistas que precisamente son eso, son instituciones, ¿ok? Por ahí ejemplos que ustedes mismos señalaron. Un INSS, claro, es un inversionista institucional. Un ICE es un inversionista institucional. Y cualquier otro, un banco, una entidad financiera en general, son inversionistas institucionales. Y eso no es sinónimo de que sean inversionistas conservadores. No, realmente eso depende de su perfil, depende de su política de inversión. Por ejemplo, les puedo decir que a nivel de Latinoamérica, los fondos de pensiones, en un país como Chile, por ejemplo, Uruguay y esta zona de Sudamérica, participan en muchos negocios de infraestructura pública, de acciones y pues otros que incluso pues son de alto riesgo, ¿verdad? Pero pues así generan también su rentabilidad. Los fondos de pensiones nuestros, los locales, pues básicamente ustedes saben que invierten en pues, títulos del gobierno, títulos de Banco Central, títulos de bancos del Estado, uno que otro fondo de inversión que son de naturaleza privada, pero siempre con una línea muy conservadora. Y tal vez a veces por ahí es donde se pueda generar la confusión de que un inversionista institucional es conservador. Pues realmente no. No es un sinónimo, ¿ok? Eso depende de su política de inversión. Aquí es que el tema de fondos de pensiones durante mucho tiempo estuvo muy regulado. El reglamento de inversiones que la SUPEN en su momento emitió era muy restrictivo, sumamente restrictivo y casi pues que no le permitía a las operadoras hacer mucho negocio, hacer inversiones más que todo que fueran en Banco Central y en gobierno, ¿verdad? Que son los grandes emisores aquí en Costa Rica. Están los inversionistas corporativos también, ¿verdad? Que a veces es cuando pues ya es un tema más viene una corporación donde pues participan varias empresas y hacen inversiones o compran algunas empresas ya con una visión más estratégica, ¿verdad? A veces incluso por un asunto de integración, qué sé yo, tienen la parte de distribución, pero quieren comprar la parte de fábrica, o quieren comprar la parte de comercialización, o quieren comprar las líneas de distribución. Ya un tema más de estrategia, ya sea para crecimiento o para sacar algún competidor del mercado. Son de los esquemas que se pueden presentar en este tipo de alternativas de financiamiento. Y los inversionistas del exterior, ¿verdad? Que es pues cuando pueden venir ahí inversionistas que no son locales, ¿verdad? Y una de las que se puede estar utilizando como alternativa para ofrecerle a este tipo de inversionistas, pues son acciones preferentes, un poco como para que haya un atractivo a colocar su dinero. Pero si ustedes observan, realmente indiferentemente o indistintamente, perdón, del inversionista que estemos hablando, o es que compra deuda, ya sea a nivel de bonos, ¿verdad? O es que le emiten acciones comunes o preferentes, o le hace un préstamo a la compañía, ¿ok? Que incluso también, cuando estamos hablando de préstamos, por si lo han escuchado y si no, para que lo tengan también ahí dentro de sus apuntes, a nivel de préstamos, cuando las empresas son muy grandes, se puede dar lo que se conoce como los préstamos sindicados. Cuando se habla de un préstamo sindicado, estamos hablando de un préstamo que lo otorgan varias entidades. Por ejemplo, hay casos de empresas que necesitan, qué sé yo, 50 millones de dólares para un proyecto, ¿ok? Para hablar de cualquier número. Entonces, para una entidad financiera sola puede ser muy riesgoso prestarle a un solo acreedor, perdón, a un solo prestatario 50 millones. Incluso puede que su estructura, por alguna norma y demás, no se lo permita, porque está ahí que no puede superar cierto porcentaje de su capital y demás. Entonces podría juntarse con otro banco o con otros bancos, ¿ok? Y hacer entonces un préstamo entre 2 o 3 bancos, ¿verdad? Donde uno aporta 15 millones, el otro aporta
otros 15 millones, ya ahí tiene 30 y viene otro y aporta 20. Entonces ahí hay una distribución del riesgo, ¿ok? Hay una distribución del riesgo, puesto de que no es solo uno el que participa. Entonces, son esquemas, pero como les decía, que en el fondo se traducen en deuda, préstamos o bonos, o emisión de capital común o preferente. O también, para no dejarla de mencionar, lo que en algún momento también hemos conocido como la deuda subordinada, que ya ustedes ya conocen como tal. Cuando se da el tema de colocación de acciones, puede que exista dos escenarios. El escenario donde está el proceso de colocación normal. Cuando digo normal es porque dentro de la empresa es privada y es una sociedad anónima, por ejemplo, o alguna sociedad de esa naturaleza, emite las acciones y las coloca o dentro de sus mismos accionistas o con algunos otros que llama, ahí nada más a participar en el proceso. Pero existe también lo que se conoce como las salidas de una inversión en una compañía privada, que es cuando deja de ser privada y entra a formar, por decirlo de alguna forma, empresa pública, pero que no se entiende empresa pública como que pertenece al Estado. Realmente, casi que solo aquí en Costa Rica las empresas, cuando se dice empresa pública, lo asociamos directamente al Estado. En otros países, la mayoría de las veces, simplemente cuando se habla de empresa pública es porque emiten bolsa. Sus acciones se cotizan en la bolsa, ¿ok? Y cuando sus acciones se cotizan en la bolsa, pues cualquiera podría comprarlas. Es un asunto de colocar una oferta de compra y que alguien que quiera vender coloque una oferta de venta. Y entonces esas dos cosas se crucen y por ahí, entonces, de las acciones cambian de manos dependiendo de los intereses de cada inversionista. Cuando una empresa va a hacer eso por primera vez, es lo que se conoce como las ofertas públicas iniciales. Profe. Hola. Profe, una consulta. Entonces, ¿una empresa pública tiene que obligatoriamente cotizar en bolsa o solo que sus estados financieros sean públicos? No, vamos a ver, el concepto como tal de empresa pública, de empresa que cotiza en el mercado, tiene que tener sus estados financieros disponibles, ¿ok? Toda la información financiera tiene que estar a disposición del público. ¿Ok? Ok, pero no necesariamente tiene que cotizar en bolsa. Sí, claro. Sí, tiene que cotizar en la bolsa. Sí, tiene que cotizar en la bolsa. Está las empresas, si me imagino que vas por la línea de que existan empresas, qué sé yo, como un ICE. Entonces, que el ICE tiene ahí en su página web los estados financieros. Entonces, eso es lo que me imagino me estás preguntando, si esa es una Sí, exacto. Ajá. Esa es una empresa estatal, ¿ok? Pertenece al Estado, porque primero no tiene acciones, ¿ok? Primero, para empezar, no tiene acciones, y segundo, su dueño es el gobierno, o como puede ser Compañía de Fuerza y Luz, o como puede ser RAXA, o como pueden ser algunas de esas otras, o que incluso son, bueno, el INSS y esos otros, ¿verdad? Que por un asunto de transparencia colocan la información financiera a disposición del público. Pero esas empresas no cotizan sus acciones porque para empezar no tienen. En el caso del ICE, el ICE sí ha hecho emisiones de bonos que se colocan en los mercados bursátiles. Incluso el ICE tiene emisiones que se negocian en la Bolsa de Nueva York. ¿Ok? Entonces, ellos han hecho emisiones que se negocian en la Bolsa de Nueva York. Ellos se consideran una empresa pública, como les decía, en ambos sentidos. En el contexto local, que nosotros asociamos una empresa pública como que es una empresa del Estado, pero su nombre correcto debe ser empresa estatal, y además pública porque coloca sus emisiones aquí en la Bolsa Nacional de Valores. Lo que colocan son bonos, ¿ok? No acciones, porque no tienen. Lo que colocan son bonos. Hay bonos del ICE que también se venden en el mercado local. Hay bonos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Hay bonos de Recope, ¿ok? Que incluso los de Recope también se colocaron en mercados internacionales, se colocaron
en la Bolsa de Nueva York. ¿Ok? ¿Sí te queda claro? Ok, sí, muy bien, profe. Y entonces, las empresas privadas que no cotizan en bolsa no tienen por qué, bueno, a menos de que quieran ser transparentes, como dice usted, no tienen por qué publicar sus estados financieros en sus páginas. Es correcto. Las empresas privadas no tienen por qué colocar sus estados financieros en las páginas, porque precisamente ya la información es solo para sus accionistas, no tiene por qué estar a disposición de nadie más, ¿ok? Ya son decisiones privadas, incluso cómo está conformada la junta directiva, cuáles son sus principales ejecutivos y demás. Es información que no tiene obligatoriamente que estar. Vamos, si una empresa decide guindarla, por decirlo de alguna forma sencilla, en su página, es una decisión. Cosa que es muy extraño, porque realmente, insisto, no es común, ¿verdad? Que una empresa privada, pues, publique ya su estado de situación financiera, su estado de resultados, porque es para que la competencia lo vea también, ¿verdad? Y que no tiene sentido, ¿verdad? Pedro, te escuchamos. Ellos participaron en bolsa en algún momento, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que también Purdy es una corporación, ¿ok? Y como corporación que es, tiene algunos otros negocios que no es solo la colocación de vehículos, la venta de vehículos. Entonces, en algunos casos, cuando son ese tipo de grupos económicos, se ven obligados a colocar su información por un asunto de transparencia, por un asunto de que si alguna de las empresas participa en negocios públicos, ¿verdad? O procesos de intermediación principalmente, tiene que publicar su información. Igual, el tema de la publicación de información en empresas como esta que estamos señalando, también se utiliza en algunos casos como estrategia. ¿Estrategia de qué? Estrategia de que, hey, véanme, aquí estoy, véanme lo fuerte que soy, véanme lo grande que soy, véanme el respaldo que tiene si usted hace inversiones o compra vehículos de Toyota, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Aquí está totalmente claro de que definitivamente somos un grupo fuerte, somos un grupo realmente robusto, sólido, ¿verdad? Y eso, pues, eso es importante también, ¿verdad? De cara a de estrategia empresarial, ¿verdad? Eh, Como empresa privada, sí te puedo decir que no están obligados por ninguna norma, pero cuando tienen negocios y hay empresas del grupo comercial, del grupo de interés, que son de orden público, sí tienen que publicarla a la orden. ¿Ok? Bien, entonces, volviendo Profe, al... Sí, hola. perdón que le interrumpa, es que con este tema de Purdy Motors, me gustaría saber cuál es la relación que tiene, por ejemplo, Purdy Motors con Toyota Motors, porque yo sé que Toyota Motors sí tiene, digamos, es un ETF que sí se cotiza en la bolsa de Estados Unidos y sí vende acciones. Entonces, no sé si es que es parte de Purdy o cómo se maneja eso, usted sabe. Mira, desconozco así con el detalle de si la relación que pueda tener de Purdy con Toyota. Sí, obviamente, como te digo, estoy claro de que son empresas que no cotizan en la bolsa, que sus acciones no están en la bolsa, ¿verdad? Las acciones aquí de Purdy son de los Quirós, nada más, ¿verdad? No hay nadie más, es solo la familia Quirós los que son los dueños de las acciones. Y, y de ahí no desconozco, nunca he trabajado con ellos ni directamente ni tampoco como asesor. Ah, ok, ok. No, es que yo pensé que tenía alguna relación, como siempre escucho Toyota con Purdy Motors, no sé si es que ellos son los que distribuyen Toyota, ok. Pero no, está bien, profe, gracias. Tiene la representación de Toyota, porque al Ujú. final Toyota no es una marca costarricense, ¿verdad? Entonces ellos generalmente ese tipo de empresas lo que hacen es traer la representación y entonces usted podrá ver Toyota CR, después podrá ver Toyota en otro país y demás, porque la verdad que es un tema de la representación como tal. Y entonces traen y lo hacen bajo la figura jurídica de Purdy, ¿verdad? Ujú. Ah, ok. Listo, profe, gracias. Ok.
Entonces, en el contexto de la oferta pública inicial, es precisamente cuando una empresa es privada, pero decide salir a colocar en bolsa. Lanzamientos fuertes que han habido, que tal vez son sonados, como Facebook, por ejemplo. Facebook es una empresa, wow, cualquiera de estas que conocemos, son muy sonadas, de las redes sociales y demás, de que nacieron en el contexto privado. Cualquier empresa nace en el contexto privado, donde se juntan 2 o 3 inversionistas, ¿verdad? Como mínimo 2 tienen que haber, conforman una sociedad, empiezan a operar, y cuando ya se dan cuenta de que pues tienen un crecimiento X, ¿verdad? Y deciden tomar ese paso, ¿verdad? Y salir a que sus acciones se coticen en la bolsa. Y entonces hacen esos lanzamientos, ¿ok? Son ofertas primarias, ¿verdad? Como se indica ahí, porque son ofertas que salen al mercado. El mercado bursátil se clasifica en 2: mercado primario y mercado secundario, ¿ok? Mercado primario es básicamente cuando la empresa por primera vez coloca sus acciones en el mercado o sus bonos, ¿ok? Entonces, al salir por primera vez esa acción o al salir por primera vez ese bono, eso se dice que salió al mercado primario. Una vez que ya las acciones o los bonos empiezan a comprarse y venderse en la bolsa, se dice entonces que están cotizándose o se están negociando en el mercado secundario, ¿ok? Entonces, ¿por qué algunas empresas deciden? Bueno, en algunos casos podría darse porque quieren buscar cómo vender sus acciones, y no necesariamente los accionistas actuales lo pueden comprar y no logran encontrar ningún otro privado que quiera ingresar. Entonces, una forma de darle liquidez a sus acciones es precisamente haciendo una emisión de oferta pública inicial, ¿verdad? Donde pues ya entra el público en general y pues ahí pueden haber más interesados. Ahí, en ese contexto, ahí sí, como les decía, están en la obligación de mantener información, 1, actualizada; 2, tiene que estar auditada, ¿ok? Tiene que estar auditada. Y entonces, ¿para qué? Para que pueda ser analizada por cualquier inversionista y decida si compra o no compra las acciones. Y no solo la información financiera, como yo les he comentado en otras sesiones, una empresa que cotiza en bolsa está obligada prácticamente a decir todo lo que hace. Si va a cambiar de gerente, si cambió la conformación de la junta directiva, si cambió la conformación de la junta directiva, si va a hacer incluso un aumento de su capital, si va a hacer algún tipo de movimiento estratégico, tiene que hacerlo del conocimiento del mercado como tal. Profe. Hola. ¿Te escucho? ¿Todo bien? Sí, pura vida. Pura vida. Profe, este tipo de actualizaciones digamos, en Estados Unidos tienen como cierta denominación, ¿verdad? Como 8K, 10K o 10Q, 4Q. ¿Usted sabe muy bien o sabe dónde poder encontrar yo como qué significa cada una de estas denominaciones? Así sabe lo que le estoy hablando. Que son los grupos de las empresas, que generalmente están las 10 principales o las 8 principales. Me imagino que a eso te estás refiriendo. Ellos cuando hacen un reporte, digamos, si es trimestral o si es anual, ese reporte lleva un nombre. Entonces, hay muchas veces que ese reporte, qué sé yo, es 8Q, el otro es 10Q, el otro es, qué sé yo, 4A. Son raros y no sé muy bien cómo funcionan, la verdad. Profe, si no me equivoco, y perdón por la interrupción, lo que el compañero se está refiriendo es a los reportes 10K que las empresas entregan a la SEC. Ah, sí, pero exacto, esos son los formularios como tal. Es decir, la SEC tiene la SEC, que es la Security Exchange Commission, tiene una serie de formularios que son de informes, como bien decía el compañero, que son anuales o trimestrales. Y entonces, por ejemplo, el 10K es un informe anual que es requerido por la comisión, por la SEC,
¿verdad? Que es casi que podríamos decir que es, si lo contextualizamos en el mercado nuestro, es los estados financieros auditados, porque lo que busca es precisamente mostrar cuál ha sido el desempeño de la compañía, ¿ok? Entonces, de ahí que es un informe muy completo, ¿verdad? Vienen los estados financieros, viene cómo estuvo el negocio, cómo hubo un crecimiento, no hubo crecimiento, sus principales movimientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a esos son los que nos estamos refiriendo con ese tipo de informes. Ya. Es que sí, digamos, yo sí los estuve viendo, ahí hay 10Q, 8K, hay, qué sé yo, hay un montón diferentes, pero nunca encontré como dónde estaba la nomenclatura. Sí, son informes, son formularios que tienen cierta estructura, ¿ok? Entonces, precisamente, ¿por qué eso es así? Y aquí hemos tratado de instaurar algo. Por ejemplo, a nivel de los fondos de inversión, que es algo de lo que más se ha trabajado, viene la parte de tener formatos para cargarle la información y hacerla muy estándar. ¿Ok? Nuestro mercado le ha costado la estandarización, pero en otros mercados esa estandarización sí se ha logrado, ¿verdad? Y eso es muy valioso de cara al análisis de información y a la generación de datos a nivel de sector. Porque si la información se presenta estructurada para todas las empresas de la misma forma, pues es más valioso o se puede procesar más sencillo y poder obtener datos de mercado. ¿Ok? Cosa que a nosotros pues nos ha costado, ¿verdad? Realmente. Pero a eso se refiere. Listo, profe. Ok. Sí. Bien, cuando hablamos de las ofertas públicas iniciales, aquí podemos tener pues un esquema muy básico, ¿verdad? De los pasos que se siguen, donde pues básicamente hay tipos de lanzamiento, por decirlo así, ¿verdad? Cuando hay conferencias previas a la suscripción, se da la presentación, se fija un precio, ya se saca la oferta, se tiene que dar un tiempo para que se estabilicen los precios. Más no recuerdo, por ejemplo, con Facebook hubo un momento en donde el precio se cayó, salen con un precio, pero el precio empezó a caerse, ya logra otra vez estabilizarse. Porque básicamente lo que hablábamos, los mercados bursátiles trabajan por expectativas, no necesariamente a veces cuando ya se genera como tal el evento. Veía ahora, en estos días, la noticia, por ejemplo, de las redes estas de Twitter, cuando le cierran la cuenta al presidente actual a Trump, y se cae el precio de los bonos, de las acciones, perdón, se cae cerca de $5,000 millones, ¿verdad? Entonces, imagínense, solo por un movimiento de esa naturaleza. Entonces, lo mismo pasa a veces con las emisiones. Pero bueno, esos son algunos pasos básicos, ¿verdad? Cuando se habla de una oferta pública inicial, un segundo. Cuando se habla de esas ofertas públicas iniciales, siempre se está asociado a la necesidad de contratar una empresa que es la que estructura la emisión. ¿Ok? A una empresa que es la que estructura la emisión, que es, llámese, por ejemplo, bueno, de hecho se llaman estructuradores de emisión, algo similar a lo que aquí nosotros tenemos como un puesto de bolsa, ¿ok? Entonces llegan y entonces empiezan incluso primero a hacer un recorrido con posibles inversionistas, ¿ok? Para poder como sondear el mercado, ¿ok? Poder hacer un testeo del mercado, si estaría dispuesto a comprar esas acciones y a qué precio. ¿Cuál sería el precio? ¿Cuál sería el precio al cual estarían dispuestos a pagar para poder comprar esas acciones? ¿Ok? Un segundo, nada más, jóvenes. Listo. ¿Ok? Entonces, esa empresa se encarga de hacer todo ese proceso, se encarga incluso de saber y determinar el momento, porque realmente el momento
de cuándo hacerlo es importantísimo. ¿Ok? Imagínense salir en un momento en donde no haya liquidez en el mercado. ¿Ok? Imagínense un momento de salir donde existan varios lanzamientos a la vez. Entonces podría haber una competencia importante sobre la colocación de recursos. Entonces hay que seleccionar realmente en qué momento salir, a qué precio, ¿ok? A quién dirigirlo. ¿Qué banco de inversión sería importante incorporarlo dentro del proceso? Porque cuando estamos hablando de este tipo de operaciones, voy a adelantarme un par de diapositivas, este tipo de elementos son importantes a considerar. Las suscripciones. Cuando hablamos de suscripciones, estamos hablando de cómo es que se va a salir a colocar esas acciones, ¿ok? Porque está bien, la empresa va a salir al mercado, pero ¿cómo va a colocarlas? ¿Ok? Hay diferentes formas, ¿ok?, de colocarlas y, por ejemplo, podríamos estar hablando que es la más gustada porque es la que definitivamente es más segura, la que se llama compromiso en firme, que es básicamente cuando el suscriptor compra toda la emisión y asume la responsabilidad de cualquier acción no vendida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que al final ese banco de inversión, por ejemplo, ese banco de inversión le compra todas las acciones, todas. La empresa va a salir con 10 millones de acciones, entonces viene el banco y paga los 10 millones. O el puesto de bolsa, por ejemplo, paga los 10 millones y se las deja todas las acciones. Posteriormente, podría salir a venderlas, pero ya es una decisión de la estrategia como tal de ese banco de inversión o de ese puesto de bolsa. ¿Ok? Ese es el esquema que más gusta, ¿verdad? Cuando una empresa va a salir al mercado. ¿Por qué? Porque se asegura obtener la cantidad de recursos para los cuales hizo la emisión como tal. Existen otros esquemas, como por ejemplo los que se conocen como de mejor esfuerzo. Profe, Hola. perdón que lo interrumpa. Ese compromiso en firme, entonces, ¿qué ventaja tendría el banco para hacer eso? O sea, me imagino que la gracia es como que los compren baratos para después volverlos a vender más carillos o algo así. Claro, por supuesto. Imagínate que está bien, ese compromiso en firme, como bien lo decís vos, implica que negocian un precio diferenciado. Entonces, ya usted, por ejemplo, dice, ok, yo se las compro, pero a tanto. Por otro lado, para poder hacer eso, la empresa tiene que pagar una comisión. ¿Ok? Entonces, ahí el banco no solo se deja la emisión a un precio mejor, sino que también se gana una comisión precisamente por esa suscripción en firme. Y posteriormente sale a venderlas o puede salir a venderlas a un precio mayor. Ok, listo. Existe también un par de esquemas más que se llama, uno por ejemplo se llama el de mejor esfuerzo. El de mejor esfuerzo, que es pues ya vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? Por colocarla toda, pero si algo no se vende, aquí se lo devuelvo. ¿Ok? Y existe también, que no está indicada ahí, una que se llama, que es la suscripción en garantía, que es que la entidad, el banco, el puesto de bolsa, sale al mercado y dice, ok, de lo que no se coloque, yo me lo dejo. No es en firme porque no le compra toda la emisión, sino que sale al mercado, ya se supone, se ha hecho un sondeo y dice, ok, consideramos que ya hablamos con el inversionista tal, ya hablamos con el banco de otro, ya hablamos con el otro fondo de pensiones, etcétera, etcétera, y ellos van a comprar aproximadamente tanto. Igual se va a colocar una cantidad que puede ser comprada por otros inversionistas y lo que queda, nosotros lo compramos. Entonces, eso se llama una suscripción en garantía. ¿Ok? De mejor esfuerzo. Y también, cuando se hacen estas de salir al mercado, que no es una suscripción en firme, se puede hacer una subasta. ¿Ok?
La subasta, el concepto común de subasta que conocemos es que sí, salgamos a colocar un producto y a ver quién paga mejor. Eso es una subasta. Usted escucha las ofertas, bueno, le envían las ofertas, ¿verdad? Se analizan y eventualmente se pueden asignar o no. Existen esquemas de subasta, ¿ok? Existen un par de esquemas de subastas que son los más conocidos, ¿verdad? Subasta holandesa, ¿ok? Y otra que se llama subasta americana. Aquí nosotros en Costa Rica utilizamos mucho la holandesa, ¿ok? Se utiliza mucho la holandesa, pero existe también la subasta americana. En el caso de la subasta holandesa, es pues que su nombre pues viene del país como tal, de Holanda, y pues viene de lo que en algún momento era la subasta de tulipanes. Entonces, también se le conoce a esta subasta como de precio uniforme. ¿Por qué se le conoce así? Porque una vez que se reciben las ofertas, se hace un proceso de selección. Todo este tema de subastas ustedes lo van a ver en el curso de mercados bursátiles, pero aquí nada más lo dejamos indicado. Una vez que se reciben las ofertas y se hace un proceso de selección, a todas las ofertas, cuando ya se asignan, se les da el mismo precio. ¿Ok? Aunque alguien haya ofertado a 100 y el otro haya ofertado a 90 y el otro haya ofertado a 95, cuando ya se hacen los procesos internos para la asignación y dice que, bueno, todo a 90, entonces, aunque el que ofertó a 100, se le asigna a 90. El de 95 también a 95 y el que ofertó a 90, pues queda en 90. Eso después de hacer varias cosas del proceso como tal de la subasta. Y en la subasta americana, lo contrario. Se hace la asignación, se hace todo a lo interno, pero se respetan los precios. Entonces a alguien se le puede asignar a 100, a otro se le puede asignar al mismo 95 y al otro al 90. Entonces, esas son las formas, así de una forma resumida, que se conocen las subastas. Existen lo que se conoce como las subastas de gobierno, ¿ok? Que son un esquema donde básicamente lo que se busca es, pues, colocar emisiones del gobierno local, ¿verdad? Del Estado. Entonces es básicamente buscando el menor precio, el mayor precio. Entonces, cuando se da ese esquema, ¿verdad? Que el gobierno sale a colocar, pues lo que se busca es colocar al mayor precio, es decir, cualquier emisor siempre va a querer vender al mayor precio, pero con más razón el Estado, pues, para efectos de poder obtener los recursos que requiere, ¿verdad? Para, pues, sus diferentes actividades. Profe. Hola. Cuando una empresa hace emisión y hace, por ejemplo, este tipo de subasta, lo que busca es que le hagan una oferta con respecto al precio del título valor o que requiera menos rendimiento sobre la inversión. Vamos a ver, cuando se hace una subasta, si usted va a subastar algo, veámoslo en un ejemplo general, usted va a vender cualquier cosa. ¿Qué es lo que usted quiere? Sí, que le paguen más, digamos, por el que paga más, digamos. Usted quiere que le paguen más por ese bien. Y eso es lo que cualquier emisor quiere. ¿Ok? Eso es lo que cualquier emisor quiere, que se le pague la mayor cantidad de dinero por lo que está ofertando. En este caso, acciones, o bien pueden ser bonos. ¿Ok? Pero está el mercado. Y el mercado, las fuerzas del mercado, llámese oferta y demanda como tal, marcan esos movimientos. Entonces, en función de lo que se está ofertando, vienen los movimientos en la subasta y dicen, no, aunque el emisor quiera colocar a 100, el mercado está diciendo que se paga al 98. Entonces, se hacen ofertas al 98, se hacen ofertas al 96. El emisor, perdón, tiene una posibilidad de declarar desierta la subasta. Si las ofertas recibidas no llegan a una expectativa de lo que el emisor considera, podría declarar la oferta desierta, es decir, no asignar. Claro está que tiene que hacer todo un proceso. No es tan sencillo decir, no, entonces mejor no asignemos. No. Se tiene que determinar, vea, es que los precios que me están ofertando son ruinosos.
y ninguna operación puede ser ruinosa. Hay un principio general del comercial que es que no se pueden hacer operaciones que sean ruinosas para ninguna de las partes. Porque, insisto, yo como comprador voy a querer comprar lo más barato posible y usted como vendedor va a querer vender lo más alto posible. Lo que ocupamos es llegar a un punto medio, ¿verdad? Que precisamente es esa negociación de que se da producto de decir, ok, usted cede hasta donde más o menos anda el mercado y yo debo llegar pues precisamente también hasta donde más o menos anda el mercado. Salvo que usted tenga una urgencia tal, que era el ejemplo que les ponía, pero que genera una crisis a nivel local y entonces llega y se empiezan a hacer movimientos que sean de esa naturaleza, que al final podrían catalogarse ruinosos. Bueno, sí, porque se está vendiendo algo a un precio muy bajo, pero es que usted necesita ese dinero. Usted necesita esa liquidez para poder hacerle frente a otro tipo de operaciones. Ese ejemplo que yo les estoy dando sobre ese título que se vendió tan barato es porque el corredor necesitaba venderlo para poder devolverle el dinero a quien se lo estaba pidiendo, a uno de sus inversionistas, porque le había hecho una inversión en un instrumento que no correspondía. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, por ahí, que entonces ya hay una urgencia, ya hay una necesidad de obtener esos dineros y por tanto entonces ya se acepta como tal el precio. Pero sí existe la posibilidad de que el emisor declare la subasta desierta. ¿Ok? Igual se declara desierta si no hubo ningún oferente. ¿Ok? De ahí que entonces, por eso les decía, ¿cuál es el mejor escenario? Ya, el compromiso en firme, porque ahí entonces la empresa sí se asegura que va a obtener los recursos que necesita para el proyecto que esté haciendo esa emisión, ¿verdad? Ok. En bolsa y en los mercados bursátiles en general, en los mercados de capitales, como realmente se llaman, existen muchos conceptos o varias expresiones o digamos que cláusulas a veces un poco particulares y que llaman incluso, pues llaman bastante la atención. Esta es una, por ejemplo, que se conoce como la cláusula del zapato verde o opción de sobreasignación. Realmente la cláusula del zapato verde, que hasta la fecha está vigente y se puede utilizar, aquí en Costa Rica se utiliza en algunos casos, corresponde a una cláusula que le permite al que está colocando la emisión hacer una sobreventa o hacer una sobreasignación. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Vamos a ver, va a salir una empresa y vean, si yo quiero colocar de todo mi capital, quiero colocar esta cantidad, 100 acciones, vamos a poner un número sencillo, 100 acciones. Ok, está bien, pero viene el colocador y le dice, vea, yo hice un sondeo de mercado y hay gente o hay inversionistas interesados en comprar más de esos 100. ¿Por qué no me deja la posibilidad de que si realmente existe el interés y se escuchan ofertas razonables, se pueda colocar esa cantidad? Y entonces la empresa, ya te doy la palabra, Lisa, accede a esta condición. Y eso es lo que se conoce precisamente como la cláusula del zapato verde. Se sale a colocar los 100, pero si se reciben ofertas por más de 100 y se tiene esta cláusula autorizada, se puede colocar hasta ese porcentaje. Puede ser un 10, puede ser un 15, puede ser hasta un 20%, incluso en promedio es un 15, pero podría ser hasta más, dependiendo de lo que la empresa esté dispuesta a querer colocar. Que es una cláusula bastante vieja de una compañía que precisamente vendía zapatos de color verde, imagínense, en los años, hace más de 70 años, y entonces cuando quiso salir al mercado, le pidieron que hiciera esta condición, se aceptó, se siguió utilizando y con el tiempo pues quedó como práctica comercial, ¿verdad? Como lo que en algún momento se conoce como jurídicamente dirán los abogados como jurisprudencia, ¿verdad? Que no es un tema de norma, de legalidad, de ley, sino que es de la práctica y entonces pues se ha mantenido hasta la fecha.
Y así hay otros, ¿verdad? Se habla de la maldición del ganador y algunos otros por ahí que andan, que son bastante particulares. Melissa, te escuchamos con tu consulta o comentario. Nada más saber cómo exactamente por qué es una OPV, digamos, ¿es cualquier acción o es una oferta más pública específica? No, es una oferta, es la misma oferta, Oferta. Oferta pública de valores. Ok, gracias. ¿Y esto es parte de los tipos de suscripciones? Es una cláusula que se puede incluir a la hora de hacer las colocaciones. Ok. Entonces, si vas por ejemplo, vos sos la dueña de la empresa o la que está negociando por la parte de la empresa, y entonces yo soy el colocador y yo te digo entonces, Melissa, es que yo del sondeo de mercado considero que pueden haber más interesados de lo que usted quiere colocar. Usted tiene para colocar más. Y dice, claro, yo podría colocar más acciones. Te autorizo que si hay ofertas superiores a lo que yo voy a colocar, puedes colocar hasta un 10% más, un 15, un 20% más. Ok, perfecto. Esa es la cláusula del zapato verde. ¿Está claro? Entendido, profe, gracias. Pura vida. Ok, entonces, como les decía, realmente siempre es importante importante y necesario, incorporar un banco de inversión, ¿ok? Porque se tiene que hacer muchos procedimientos, cumplir con muchos aspectos, pues que requieren de su experiencia, requieren de profesionales realmente con mucho conocimiento en el proceso, porque incluso hay tiempos que respetar para evitarse sanciones y demás, ¿verdad? La comisión esta que en Estados Unidos se encarga de regular esta parte tiene bastantes elementos ya establecidos. Aquí, pues a nivel local, insisto, como son tan poquitos las cosas que se hacen de esta naturaleza, la SUGEVAL pues tiene algunos puntos por ahí anotados en este tema, pero en el fondo, cuando se hace este tipo de suscripciones, se incorpora a un banco de inversión, a un puesto bolsa o alguna empresa estructuradora para poder buscar el éxito como tal de la oferta como tal y cumplir con todas las regulaciones que eventualmente se tienen en cada una de los lugares o de las plazas bursátiles donde se va a realizar esa oferta pública inicial. Bueno, aquí como les decía, nos hablamos de la maldición de la famosa maldición del ganador, que básicamente es cuando alguien logra ganarse. Por ejemplo, yo llego y participo en la subasta y resulta ser de que a mí me asignan la mayor cantidad o me la asignan toda, porque realmente la oferta que yo presenté es muy atractiva para la compañía, para la que está haciendo la oferta. Entonces yo empiezo a cuestionarme si es que el habérmela ganado toda es un buen negocio o no. ¿Por qué? Porque yo empiezo o podría llegar a pensar y decir, bueno, ¿por qué será que solo a mí me asignaron? ¿Será que oferté muy barato? ¿Será que realmente no analicé algo y que la empresa es esto, es lo otro, ¿verdad? Entonces, son elementos un poco subjetivos, pero que están ahí. Dentro del estudio de las finanzas existe o se ha venido desarrollando un tema de lo que se conoce como las finanzas conductistas. En el tema de las finanzas conductistas, pues básicamente se refiere al estudio de la conducta de los seres humanos dentro de cómo influyen sobre las decisiones de inversión. Una decisión de inversión, salvo casos excepcionales de que en este momento ya hay robots que son las que hacen las operaciones, son tomadas por personas. ¿Ok? Son tomadas por personas y definitivamente esas personas tenemos emociones, podemos incluso estar en un momento X, pasando por alguna situación o depresión de la compañía, temas de orden personal y demás, que cualquiera podría decir, no debería influir. Sí, estamos claros que no debería influir, pero tampoco somos una máquina como para programarla de tal manera de que a las 7 de la mañana usted llegue a la oficina y se le olvide todo lo que está pasando en su casa, ¿sí? Que pueda hacer un bloqueo total, ¿verdad? Y decir, no, yo aquí yo me olvido de todo lo que allá en la casa está pasando y no me
y me concentro solo en mi trabajo. Se podrá lograr, yo no voy a decir que no, porque tampoco es una ciencia cierta, ¿verdad? El que alguien no pueda hacer ese bloqueo total, pero lo que es común es que eso no sucede así, ¿ok? Realmente siempre va a estar un poco influenciado, incluso a lo mejor durante el día recibe información, llamadas y cosas de ese tipo. Entonces, por eso es que se generan este tipo de situaciones, ¿verdad? Que se pueden, que se han catalogado como con estas características, ¿verdad? Pero bueno, son datos que están ahí, ¿verdad? Y que están en bolsa, como digo, estas y otras que eventualmente podemos ir viendo. Ups. Ok. Vamos, siguiendo, perdón, con la línea de la valoración de las empresas, que no se interprete como que es el tema 5, ¿verdad? Que nos toca ver. Estamos claros de que la empresa, pues definitivamente tiene un valor cuando solo tiene capital, y definitivamente va a tener otro valor cuando ya incorpora la deuda, ¿ok? Cuando ya incorpora la deuda, por lo que hemos hablado en función de los riesgos. Los riesgos que asume una empresa o sus accionistas principalmente, a la hora de tomar decisiones de financiamiento, pues está claro de que son distintos solo cuando se está con capital propio que cuando se incorpora la deuda, aparte de lo que ya conocemos también de que pues tienen costos diferenciados, ¿ok? No es lo mismo salir a colocar un capital que salir a colocar una deuda o ir a pedir un préstamo, ¿ok? Porque recordemos que la deuda la tenemos que ver en dos dimensiones, no solo con la parte de, no solo la parte de la tasa, ¿verdad? Sino que está también asociados a precisamente esas contrataciones que les decía y a esas incluso publicidad que hay que hacerle, ¿verdad? Esa publicidad que hay que hacerle para poder lograr una colocación exitosa de cualquiera de los dos elementos, o deuda o incluso, perdón, capital, ¿ok? Aquí pues tenemos algunas consideraciones con respecto a las nuevas emisiones. Por ahí alguien preguntaba cuál era el negocio en las suscripciones en Firme. Bueno, a veces hay temas de descuento, como les decía, llegó y algo que se colocaba al 100 y se vendió entonces a 98. Hay comisiones, hay a veces incluso algún tipo de rendimientos que se le agregan, ¿verdad? Adicionales. Bueno, una serie de consideraciones que por eso les digo, se debe contratar una empresa especializada para que realmente pues se logre una colocación exitosa de una emisión. Desde las características y tasas que se le incluyen hasta el momento en el cual debería ser el mejor para salir a colocarlo al mercado. ¿Ok? Cuando estamos hablando de colocar acciones, surge un tema que se llama los derechos. ¿Ok? En el caso de los derechos, básicamente son importantes porque a la hora de salir a colocar nuevas acciones, si esas acciones no son adquiridas por los accionistas actuales, ¿ok? Por los accionistas actuales, podría llegar otros accionistas y empezar a disminuir la propiedad proporcional de los accionistas actuales, de los existentes, ¿ok? De ahí, actualmente hay 100 acciones, por ponerles un ejemplo, y se van a salir a colocar 50 acciones más. Entonces, en este momento hay 10 inversionistas, cada uno tiene 10 acciones, se van a salir a colocar 50 más, no las compran los actuales y viene alguien y compra las 50 él solo. Desde el punto de vista de control, esa persona tiene control, porque él por sí mismo tiene 50 acciones, que solo si se agrupan 5 de los inversionistas anteriores,
van a poder llegar y tener un control similar al que él tiene. De ahí que entonces aquel famoso concepto decía, bueno, ¿y cuándo hay control? A la mitad más uno. No, no necesariamente. Es cuando yo pueda tener por sí solo mayor poder de decisión, por ejemplo, en una votación. Si se va a una votación, esa persona tiene 50 votos versus otra que tiene solo 10, que como les decía, si no se agrupan 5 inversionistas, no van a poder llegar y tener el mismo poder. Y a lo mejor ese que tiene 50 logra convencer a otros 2 de los anteriores y ya tiene hasta 70 o 80 votos, ¿verdad? O hasta más. Entonces, por ahí que el tema de los derechos es importante, porque el derecho lo que viene a decir es, uno, tiene que estar incluida en el acta constitutiva. El acta constitutiva es el documento con el cual se conforma la empresa. Es un documento legal preparado por un notario, ¿okay? Por un abogado notario, y que tiene que inscribirse en el registro público, por lo menos en el caso nuestro, Costa Rica, en el registro público aquí en la propiedad, que está ubicado en Zapote. Ahí se tiene que ir y presentar el documento y hacer la acreditación de que la empresa está formalmente constituida. En esa acta constitutiva donde se señala quiénes son los accionistas que aportan el capital para conformar la empresa, cuál es el nombre y todo lo demás, se debe indicar el tema de los derechos, ¿ok? Que es precisamente señalar si ante cualquier emisión adicional, cómo se van a manejar, quién tiene permitido comprar. Lo que comúnmente se indica es que los accionistas existentes tienen la prioridad. Si ya ha pasado un tiempo, no lo hacen valer ese derecho, pues otros podrían adquirir las acciones. En mercados grandes, mercado norteamericano, para no irnos muy lejos, los derechos incluso se pueden negociar, ¿ok? Los derechos se pueden negociar. Aquí no, aquí nosotros, pues, como les digo, prácticamente, como no tenemos mercado de capitales grande, organizado y demás, este tipo de cosas, pues, prácticamente no las vemos. Pero en mercados grandes, norteamericano principalmente y otros, ¿verdad? El mercado, pues, el norteamericano, que es el que más podríamos estar siguiendo, sí existe la posibilidad incluso de negociar esos derechos, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirven los derechos? Insisto, para poder llegar y comprar en primera instancia por los accionistas que ya están en la empresa las nuevas emisiones, ¿ok? Pero además, el tema del derecho tiene asociado que a la hora de salir con las nuevas acciones, se le coloca un precio de suscripción diferente. ¿Para qué? Para que sea atractivo por el inversionista actual a comprarla y pues obviamente en su momento, si lo quiere o si lo ve como un buen negocio, salir a venderla. ¿Ok? Pero entonces no solo tiene el derecho primario a comprar las acciones que va a emitir la empresa, sino que también tiene el derecho a obtener un precio diferenciado. Este tipo de conceptos, jóvenes, y cualquiera de estos otros de mercado de capitales, es un poco más fácil de comprender o de dimensionar cuando nos vamos del mercado local, ¿ok? Cuando digo yo nos vamos del mercado local es ubicarnos en mercados grandes, ¿verdad? Donde las empresas no están constituidas por 2 o 3 accionistas, que incluso son conocidos porque son los mismos familiares, ¿verdad? Con el papá, la mamá y los hijos o cosas por el estilo. No, no, donde estamos hablando de inversiones, empresas que tienen una gran cantidad de acciones, de accionistas, no solo de acciones, sino también de accionistas, y que entonces toman la decisión de salir a colocar nueva deuda, y entonces por ahí el tema de los derechos tiene realmente su importancia para evitar una dilución de la propiedad, porque esa dilusión de la propiedad pues es irle perdiendo control y eventualmente pues que otros lleguen y puedan ejercerlo, ¿ok? Entonces con el tema de los derechos, un poco para ir utilizando en el mismo, aquí ustedes pueden ver una fórmula, por decirlo de alguna forma, de determinar cuántos derechos se ocupan para comprar una acción. Entonces, para determinar esa cantidad de derechos, entonces se toman las acciones
viejas, cuando se dice las acciones viejas, es las acciones que ya están en circulación, ¿ok? Las acciones que ya están en circulación y se dividen entre la cantidad de acciones nuevas, es decir, aquellas que están para emitirse. Y con base en eso se determinan el número de derechos necesarios para comprar una acción. Generalmente la regla anda en el orden de 1. ¿Ok? Un derecho o una acción, o para comprar una acción se requiere un derecho, pero pueden darse hasta más, ¿ok? Pueden darse hasta más, hasta la determinación de más derechos, ¿ok? Anthony, te escuchamos. Profe, cuando habla, es una consulta ya rápida, cuando habla de acciones nuevas, ¿se refiere al total, digamos, que va a ser ya con la emisión, las acciones totales, o solamente la partecita nueva que se va a emitir? Solo lo nuevo que se va a emitir. Ah, ok, ok. Si tenés en este momento 1000 acciones viejas y vas a emitir 100, 1000 entre 100. Ah, ok, ya, era eso. Okay. Y aquí veamos un ejemplo. Este casito, así sencillito, puede que le falten algunos datos, pero ahí los vamos agregando. Una empresa busca fondos y requiere 5.519 millones. Y entonces quiere emitir nuevas acciones. Obviamente hace uso de su cláusula, de la cláusula del acta constitutiva sobre los derechos de suscripción, y entonces viene y va a colocar acciones a un precio de 55.52. Digamos que el precio en ese momento en el mercado andaba como en $60, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ahí le pone un precio diferenciado. ¿Ok? Entonces vamos a determinar la cantidad de acciones y los derechos y el valor de mercado que tendrá eventualmente un derecho. ¿Ok? Entonces, vemos lo siguiente. 1. ¿Cuántos fondos necesita? 5.519 millones. ¿A qué precio? De acuerdo a los derechos. El precio dice que es de 55,52. Con esta información lo que determinamos es la cantidad de nuevas acciones. A veces el ejercicio o el caso pues no nos da la cantidad de acciones, pero eso es una forma de determinarlas, ¿ok? Entonces se ocupan 99.4 millones de acciones. En el mercado ya hay 994 millones de acciones. Ya están ahí circulando, ¿ok? Entonces, tomamos esos 994 y lo dividimos entre 99.40 millones de acciones, que son las nuevas que ocupamos colocar. Y eso nos da 10 derechos, ¿ok? Entonces ocupamos 10 derechos para comprar una acción. ¿Ok? Entonces ya ahí tenemos no solo la cantidad de acciones, sino también la cantidad de derechos que se requieren para comprar una acción. ¿Ok? Entonces, vamos y decimos, ok, acciones para adquirir un derecho, 10. ¿Cuánto vale en el mercado? Bueno, ahí dice 66,52. Entonces, el valor total de la tenencia actual, ¿cuánto tengo hoy yo como accionista? 10 por 66,52, tengo un valor de tenencia de 665,20. ¿Ok? Tengo derecho a suscribir una acción nueva. ¿A qué precio? A 55.52. Si yo suscribo esa acción nueva, sumado a lo que ya tenía, ¿ok? Sumado a lo que ya tenía, entonces voy a tener un valor total de tenencia de 720,72. Y ya no voy a tener 10 acciones, sino que voy a tener 11 acciones. Al tomar esos 720,72 y dividirlo entre las 11 acciones que ahora voy a tener un precio de mercado por acción de 65,52. Como en el mercado la acción se está cotizando a 66,52, el valor del derecho es de $1. ¿Ok? El valor del derecho es de $1. Entonces así es como determino cuánto es el valor de ese derecho. Vean que lo que hacemos es una relación de las acciones que tenemos actualmente, ¿verdad? Y cuánto es lo que vale una acción nueva bajo el contexto de
hacer valer el derecho que se tiene de suscripción. ¿De acuerdo? De estos vamos a hacer un par de prácticas más ahí para ubicarnos, pero en esencia, ese es, ya te doy la palabra, ese es el concepto del derecho. Te escucho, adelante. Profe, es que bueno, ahí lo que me está diciendo es que son derechos para comprar una acción. O sea que para yo comprar una acción necesito 10 derechos. Sí. Entonces, ¿por qué abajo dice que tengo 10 acciones? En realidad no tendría solamente una acción porque necesito 10 derechos. Es que lo que te decía es que a la hora de establecer en el acta constitutiva se establece 1 a 1, un derecho, una acción. Entonces, al tener 10 derechos, tenés 10 acciones. Perdón, esa parte no le puse atención. Está bien, muchas gracias, ahora sí entendí. Ok, perfecto. Y por eso puedes comprar una acción más. ¿Sí me seguís? ¿Sí me seguiste? Sí, ya tengo 10. Ya tenés 10 y por eso ocupas 10 derechos para comprar una más, porque la relación es 1 a 1. Tendría que decirte en el acta constitutiva que tenés una relación de diferente, de 2 a 1, de 3 a 1, pero la regla de mercado, digo regla de mercado, ¿verdad? Que puede variarse, es 1 a 1. Entonces, al tener 10 derechos, ya tenés 10 acciones. Ahí se está cumpliendo que como tenés 10 acciones, tenés 10 derechos y puedes comprar una acción más. Ok. Gracias. Ok, perfecto. ¿Está clarito el tema de los derechos? Esto es importante, tenerlo clarito. Voy a colocar aquí, voy a dejar de compartir un momentito esto. Permítame. Y voy a colocarles algo más. Permítame un segundo. Aquí está. Vamos aquí. Chat. Práctica, aquí está. Ok. Ahí en el chat, ustedes pueden ver que hay un documento en PDF que se llama Práctica Ejercicios de Derechos de Suscripción. ¿Sí lo ven? Yo no, profe. No, Sí, Yo tampoco, profe. poco. Ok, vamos a ver, ¿por qué no? Profe, es que el mensaje estaba directo para mí. Ya lo vi. Ya vi que estaba ahí. Ya lo estoy subiendo acá, permítame. Aquí está. Me parece que ahora sí. Sí, profe, listo. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos un par de ejercicios, adicionales para efectos de, bueno, cuando digo un par, ¿verdad? No es la literalidad, son 3 ejercicios para precisamente poner en práctica ese tema de los derechos de suscripción. Entonces, la idea es pues que ustedes puedan hacerlos
De hecho, quiero que trabajen el primer ejercicio, ya ahorita, en este momento, y que vayan trabajándolo. Dámosle unos minutos, ¿verdad? En función de lo que acabamos de explicar y esto otro, y ya vamos a resolverlo, ¿verdad? Ya, la solución, efectos, para poder ver si realmente vamos comprendiendo el concepto. Entonces, trabajen, vamos a dar ahí voy a darles un par de minutos para que trabajen esa parte y eventualmente ya lo voy a colocar ahí, ya vamos a ver la solución, ¿ok? Entonces, háganse ese ejercicio número 1 de Dupont en relación a este